Nos acompaña desde la ciudad de Quito en este espacio informativo de la hora clave. Doctor Quintana, buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca y a todo el austro del país que están escuchando esta señal informativa a través de W Radio y Radio K1 que retransmitimos para todo el austro ecuatoriano. En días anteriores, la Corte Constitucional resolvió destituir a Alenber Vera, quien estaba al frente del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, luego de que se habrían generado asuntos polémicos en el país. Se termina dando la destitución de Alenber Vera. En el ámbito legal, ¿cómo estuvo la resolución de la Corte Constitucional, Ismael? Buenos días. Buenos días, don Rubén, un abrazo para usted, un saludo. Están escuchando y mirando a través de W Radio. Yo le diría que la decisión de la Corte jurídicamente es una decisión tibia, es decir, una decisión hasta cierto punto mediocre en el sentido de que debía ir más allá del lugar de la conclusión a la que arriba. Desde lo jurídico no se justifica que usted encuentre todo un hilo conductor argumentativo en las primeras 15 o 20 páginas de este auto que se hizo público el día viernes, en el cual la Corte, sobre la base de unos hechos que parten de dos supuestos o dos problemas jurídicos que la magistratura se plantea, arriba a una conclusión. La Corte se hace dos preguntas. La primera, si es que la decisión tomada por mayoría del Consejo de Participación Ciudadana en torno a la convocatoria de estas audiencias públicas para la revisión del nombramiento de la fiscal general del Estado implicó o no el incumplimiento del dictamen interpretativo 219-IC del año 2019. Y el segundo problema jurídico giraba en torno a si la pretendida conformación de la veeduría ciudadana para la revisión del nombramiento de la propia Corte Constitucional en supuesto cumplimiento de una sentencia del juez de Montecristi, este juez Quimis, también implicó el incumplimiento del mismo dictamen. Se hace estos dos planteamientos y empieza a describir los hechos que para la Corte son hechos ya probados. Y sobre la base de ese análisis de hechos, empieza a revisar las conductas de cada uno de los consejeros y otros funcionarios más, pero fundamentalmente de los 7 consejeros de participación ciudadana. Y ahí es donde yo encuentro una suerte de contradicción en el auto de la Corte, porque pese a que es contundente la conclusión de la Corte en el sentido de que en los dos problemas jurídicos ha habido un incumplimiento del dictamen, se resuelve solamente la destitución de uno de los 4 consejeros que operaron en mayoría. Y me refiero a la decisión de haber convocado a las audiencias públicas para revisar el cumplimiento de requisitos en el proceso de designación de la fiscal general del Estado, ¿no? Y la Corte ahí hace una maroma argumentativa indicando que a ese proceso que es fruto de una decisión del transitorio, del Consejo Transitorio, es decir, de una decisión extraordinaria y que estaría blindada por el dictamen interpretativo, no se le podían haber aplicado mecanismos ordinarios de participación ciudadana. Es decir, incluso la Corte hace un análisis para extender la regla de prohibición que se habría originado con el dictamen interpretativo 2019 también a los mecanismos de participación ciudadana, cosa con la que yo concuerdo, pero no es jurídicamente sustentable que usted me diga, entonces, don Rubén ha incumplido el dictamen de la Corte, pero don Rubén permanece en el cargo. Más o menos eso es lo que la Corte termina sosteniendo. Insisto, en el caso del primer problema jurídico, que era lo relativo a la fiscal general del Estado. Entonces, no encuentro lo que la Corte mismo llama en su jurisprudencia esa congruencia argumentativa a la hora de juzgar conductas similares, pero imponerles consecuencias jurídicas distintas. Y entonces, al parecer, para la Corte, el señor Vera, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, ha obrado solo, ¿no? Él resolvió la convocatoria a las audiencias públicas solito, él resolvió el tema de la conformación de la veeduría ciudadana solito, y resulta que es el único que paga los platos rotos. Y mira que yo no, esto no es una defensa a Allen Berbera ni nada de eso. Lo único que yo estoy tratando de sostener es que sobre la base del principio de igualdad, a idénticas conductas hay que imponerles idénticas consecuencias jurídicas. Si yo he dicho que hay un acto grupal
o al menos de una mayoría de los integrantes del CPCCS, que ha incumplido el dictamen de la Corte, la consecuencia jurídica debió ser la misma para todos. Entonces, no me explico cómo luego, en la parte ya resolutiva, se concluye que el único destituido debe ser Vera en compañía de su secretario o coordinador jurídico. Y el resto de 3 consejeros de mayoría afín al correísmo se quedaron nomás ahí en el puesto. Es decir, el mensaje es claro, don Rubén. La decisión a mí me parece que es una decisión más política que jurídica, se lo debo decir con toda franqueza y con mucho respeto a los miembros de la Corte. Me parece que es una decisión que penosamente entró en el cálculo de lo político. Creo que es una decisión que está tomada sobre la base de lo que podría llegar a pasar el siguiente domingo 15 de octubre, y permanecen entonces en el cargo 3 consejeros, a quienes la Corte los señala claramente como consejeros que han incumplido su dictamen interpretativo de 2019. Por esa razón, mi posición jurídica va más bien con el contenido del voto salvado del doctor Herrería, que es muy contundente, que es un voto que critica severamente el voto de mayoría, en el sentido primero de que se dilató mucho en el tiempo la decisión, estoy de acuerdo con eso. En segundo lugar, lo que le digo, que ahí ha habido un incumplimiento por acción, omisión o aquiescencia, no solo de Allen Berbera, sino de los 3 consejeros de mayoría. Me refiero a Verduga, Verdesoto y Saltos. Me refiero también a que el juez Herrería concluye que la conducta del juez Leiber Quimis, que concedió esta acción de protección, que dio paso a la veeduría ciudadana, también debía ser sancionada con la destitución. Y en cuarto lugar, una cosa muy importante que dice el juez Herrería: la Corte tiene suficiente facultad constitucional y legal para haber dejado ya sin efecto toda decisión administrativa que se ha tomado en este tiempo con miras a incumplir el dictamen de la Corte. Y la Corte no lo hace. La Corte lo que dice es que en 10 días el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que informar sobre el archivo de todos estos trámites y procedimientos administrativos que se han adoptado, en el caso de la fiscal y en el caso de la famosa veeduría ciudadana para la revisión del nombramiento de la propia Corte. Veremos si el Consejo ahora cumple, ¿no? Porque están todavía bajo el apercibimiento de una posible destitución, toda vez que la Corte ha resuelto no cerrar la fase de verificación y cumplimiento del dictamen. Cuando dice ha resuelto no cerrar, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Que todavía no se podrían posesionar quienes deben hacerlo o todavía hay un compás de espera que se abre, doctor Quintana? No, la destitución del expresidente del Consejo es con efecto inmediato desde la notificación del auto. Entiendo que ese auto de verificación se notificó el propio viernes, por eso es que la vicepresidente, que es la consejera Bonifaz, ya ha anunciado que asume ya la presidencia de ese organismo. Incluso tengo entendido que ahora el Consejo va a sesionar, porque inmediatamente tiene que posesionarse en reemplazo de Allen Berbera el consejero alterno que venga en el siguiente orden de votación de la lista de hombres, de varones. Entiendo que es este señor Guarderas, me parece que es el apellido, eh, y él tendrá que asumir el cargo hoy o a más tardar mañana, en los siguientes días. ¿A qué me refiero con que la Corte no ha cerrado todavía la etapa de verificación? A que la Corte deja abierta la posibilidad de evaluar la conducta de los otros 5 consejeros o 6 consejeros, eh, para efectos de verificar que en el tiempo cumplan con lo que la Corte ha ordenado en este auto, que es básicamente archivar estos trámites y procedimientos administrativos. Les dan 10 días, así que si en 10 días eso no está archivado, entenderé que entonces en 10 días la Corte tomará o podría tomar incluso la decisión de destituir a los otros consejeros, probablemente a los 6 restantes que han quedado en el camino, inclusive hasta el mismísimo señor Guarderas, que hoy se estrenaría como consejero, se estrena ya entrando en el riesgo de poder ser destituido por la Corte si es que no se acata lo que se ha dispuesto ahora. Lo cual a mí me parece que es solamente alargar un problema, y por eso a mí me parece que es un muy mal lavado de manos de la Corte Constitucional esta decisión de haber dejado abierto cuando, como bien sostiene el juez Enrique Herrería en su voto salvado, este es un tema que se pudo haber cerrado el propio viernes, destituyendo a los 4 consejeros de mayoría, destituyendo al juez Leiber Quimis,
destituyendo a todos los funcionarios administrativos del Consejo de Participación Ciudadana, que con sus informes, criterios u opiniones orientaron la decisión de esta mayoría del Pleno del CPCCS. Fundamentalmente, le insisto, don Rubén, en el tema de la fiscal general del Estado, porque en el caso de la veeduría se demostró claramente que quien obró de manera unilateral fue solo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, me refiero al señor Allen Berbera. Entonces, en ese sentido yo concuerdo, es decir, respecto del segundo problema jurídico, está perfecto. El responsable ahí era Allen Berbera y su asesor jurídico, me parece de apellido Merizalde, porque él le da un informe en el cual le dice, sí, es prudente dar paso a la veeduría, toda vez que el dictamen solo le impide al Consejo y no a la participación ciudadana. Pero en el caso de la fiscal, la conducta no fue solo de Vera, la conducta, insisto en esto, la conducta fue grupal y eso la Corte lo dice expresamente en su dictamen. Entonces, esta es otra más de las contradicciones. Y el mensaje, don Rubén, más allá de estos análisis que podamos hacer, es terrible, se siente un precedente peligrosísimo de impunidad, porque la Corte lo que nos está diciendo con su dictamen es que no importa que cualquier funcionario público de cualquier jerarquía o rango pueda pasarse por encima un fallo constitucional, no importa, porque no va a enfrentar las consecuencias jurídicas que tanto la Constitución como la ley establecen para esta clase de casos. Entonces, como dice el juez Enrique Herrería en su voto salvado, el voto de mayoría implica una renuncia implícita al ejercicio de sus facultades de sanción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Lo que veo entonces que estuvo muy bien justificado la exposición que hizo el doctor Enrique Herrería, salvar su voto también por no estar de acuerdo. Lamentablemente, la mayoría en este caso, solo él salvó el voto, no acogieron el informe que dio el doctor Herrería y la sustentación que dio dentro de este dictamen. Sí, efectivamente, digamos, es un cuerpo colegiado, ¿no? Naturalmente, nosotros debemos entender que como cuerpo colegiado, no todas las decisiones en esta Corte se toman con unanimidad o sobre la base del voto unánime, es decir, 9-0. Hay veces que los jueces tienen criterios que discrepan. En este caso, el juez de Herrería ha discrepado del voto de mayoría y, a mi juicio, lo ha hecho con suficiente razón jurídica. Me parece que el voto de Herrería, que es el voto que se queda en la minoría en esta ocasión, debió haber sido el voto mayoritario. Me parece que la Corte pudo haber tomado una decisión no solo más drástica, sino más contundente, ejemplificadora. Fíjese usted que en enero pasado la Corte fue mucho más dura con el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Ulloa, al destituir a todos, a los 7, por no haber nombrado al vocal presidente del Consejo de la Judicatura, que fue ordenado en una sentencia asimismo de la Corte Constitucional del año 2022. Y fíjese usted que ahí digo, esta misma Corte fue tan drástica que destituyó, ahí pagaron justos por pecadores, porque entre los 7 ex consejeros destituidos hubo quienes, incluso por escrito, le habían solicitado a Hernán Ulloa la convocatoria a sesiones para continuar con el proceso de designación y no devolver las ternas que se enviaron desde la Corte Nacional de Justicia para nombrar al vocal presidente del Consejo de la Judicatura. Incluso en la audiencia que se convocó para ese proceso, probaron ante la Corte eso y a la Corte le importó un pepino, la Corte fue drástica y barrió con los 7 consejeros. Entonces, francamente, ¿cómo nos podemos explicar, don Rubén, que ahora en un caso que era mucho más grave y que era un caso ya reiterado en el tiempo, porque desde mayo para acá ya han corrido algunos meses, desde mayo me refiero porque desde ahí empezó el tema de la fiscal cuando se posesionó este Consejo de Participación Ciudadana. Y resulta que para la Corte eso no ha sido tan grave. Es decir, que se pretenda la revisión del nombramiento de la fiscal no ha sido grave. Entonces, yo si fuese fiscal estaría descontento con esta razón, porque lo que la Corte le está diciendo, coloquialmente hablando, es, señora fiscal general, usted tiene razón, pero igual se va presa. Es decir, su nombramiento efectivamente se quiso revisar, había una intención. Esas son las palabras que utiliza la Corte en su dictamen, en su auto, por si acaso. Hubo la intención de, a través de la revisión de los requisitos, porque fíjese usted y recuerde, y quienes nos escuchan, que esto
Esto nace a partir de una supuesta denuncia de un colectivo, Acción Jurídica Popular, sobre el tema de que la tesis de pregrado de la fiscal era un plagio y que al haberse plagiado, entonces ella no habría cumplido con el requisito de tener título de abogada para efectos de participar en el concurso en el que ella fue designada por el transitorio como fiscal. Y a partir de eso se llamaron a varias audiencias públicas para tratar este tema, con una decisión, insisto, que se tomó con 4 o 5 votos en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte dice, efectivamente eso ocurrió, pero resulta que no me sanciona a todos por igual. Entonces, el mensaje es ese, es un mensaje de impunidad, y esto es peligrosísimo porque con esto hay patente de corso, entonces, para que el día de mañana cualquier funcionario público pueda incumplir cualquier clase de fallo constitucional, incluyendo los fallos de la propia Corte Constitucional. Muchísimas gracias, doctor Quintana. Muy clara su exposición y lo que se ha dicho y lo que pasó aquí en el país. Le agradezco. Un buen día para usted. Un abrazo, don Rubén. Buenos días. Gracias. Ha sido el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Muy claro. La decisión tomada por parte de la Corte Constitucional estaba bien en la destitución de Vera, pero no solamente debía haber ido Vera, debían haber ido también sus acompañantes que le acolitaron en la decisión que tomó él para la revisión de estos 2 puntos específicos que acaba de mencionar. En el caso del punto grave es el tema de la revisión del nombramiento de la fiscal general del Estado. Eso es lo que él acaba de mencionar, más allá de lo de la veeduría, en donde sí hubieron observaciones que se hicieron por parte de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y que la decisión la tomó de manera unánime el señor Allen Berbera. Pero en el tema de la fiscal, ahí debía haberse revisado. Y la exposición que ha hecho el doctor Enrique Herrería, quizás como él manifiesta jurídicamente, debe haber sido la que se acoja por la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional. Son las 7 de la mañana ya con 22 minutos. Te recordamos nuestra línea de denuncias y comentarios a través del 095-883-1648. Tras la pausa, más información y más de nuestros invitados en La Hora Clave. Somos la voz de los que no tienen voz. W Radio recepta tus denuncias al 095-883-1648. La Hora Clave, la voz de los que no tienen voz. Inicio de